Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima emoción tenerlos aquí. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado explotando en todos lados, en redes sociales, en los foros, en los pasillos de los sets de filmación, en absolutamente todos lados, los rumores sobre el posible fin del amor entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Sí, amigos. El título no es broma, ni clickbait. Prepárense porque esto les va a dejar en shock. Hemos estado siguiendo a esta pareja adorable, que nos ha hecho suspirar con sus trabajos y su romance en la vida real, y ahora, rumores de separación. ¿Será verdad? ¿Es todo una cortina de humo? ¿O realmente se terminó el cuento de hadas? Antes de empezar a bucear en este mar de especulaciones, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son de la familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de chismes, noticias de farándula, análisis de relaciones, y todo lo que a ustedes les encanta. Así que no se lo pierdan. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta la información. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos al lío. ¿Quiénes son Serkan Ayolu y Ozge Gürel, para los que no estén familiarizados? Bueno, para empezar, son dos actores turcos súper talentosos y guapos. Han protagonizado varias series y películas que han conquistado corazones en todo el mundo, incluyendo España y Latinoamérica, donde son muy queridos. Serkan, con su mirada intensa y su físico escultural, saltó a la fama por su papel en Amar es Primavera, donde, por cierto, conoció a Ozge. En Amar es Primavera, Serkan interpretaba a Ayaz Dincer, un arquitecto carismático y enamoradizo que rápidamente se convirtió en el galán de la serie. Su personaje, con su personalidad vibrante y su dedicación a su trabajo, cautivó a la audiencia. La interpretación de Serkan, llena de matices y encanto, lo catapultó al estrellato. Su físico, por supuesto, también ayudó, pero su talento y su química con Ozge fueron los verdaderos pilares de su éxito. Ozge, por su parte, es una actriz encantadora, con una sonrisa que ilumina cualquier pantalla. También participó en Amar es Primavera, y, oh sorpresa, fue su compañera de reparto. En la serie interpretó a Öykü Akar, una joven aspirante a diseñadora de moda que se enamora de Ayaz. Su personaje, soñador y persistente, conquistó a la audiencia con su inocencia y su determinación. Y sí, para los que no lo sepan, el amor traspasó la ficción y se hizo realidad. Su química en pantalla era innegable, pero su conexión fuera de ella era aún más fuerte. La química entre Serkan y Ozge en Amar es Primavera era palpable, una chispa que encendía la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo hacía creer en un romance que trascendía la ficción. Y así fue. La historia de amor de Öykü y Ayaz se convirtió en la historia de amor de Serkan y Ozge, una trama que mantuvo a los fans al borde del asiento, tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie, transmitida en numerosos países, consolidó a ambos actores como estrellas internacionales y los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Se enamoraron, se comprometieron, y en el 2022 se casaron. Tuvieron una boda de ensueño en Italia, rodeados de amigos, familiares y mucho amor. Publicaban fotos juntos en las redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, y parecía que vivían en un cuento de hadas. Parecían la pareja perfecta, de esas que te hacen creer en el amor verdadero. La boda de Serkan y Ozge, celebrada en Italia, fue un evento digno de un cuento de hadas. La ceremonia, íntima y romántica, estuvo llena de detalles que reflejaban el amor y la complicidad de la pareja. Las fotos de la boda, compartidas en las redes sociales, inundaron el mundo de corazones y buenos deseos. Verlos radiantes de felicidad, abrazados y enamorados, era la prueba de que el amor verdadero existe. Su boda, además de ser una celebración de su amor, se convirtió en una inspiración para muchos de sus seguidores, un recordatorio de que el amor, la perseverancia y la conexión pueden florecer en cualquier circunstancia. Y aquí es donde entra la bomba, los rumores. Todo comenzó hace unas semanas, cuando algunos medios turcos empezaron a publicar noticias sobre una posible crisis en la relación. ¿La razón? Supuestamente la pareja ya no pasaba mucho tiempo junta, no se los veía compartiendo momentos en público, y las publicaciones en redes sociales, que antes eran constantes, se habían vuelto escasas. El inicio de los rumores sobre la supuesta crisis matrimonial de Serkan y Ozge se gestó en el mundo digital.
Los medios turcos, siempre atentos a la vida de las celebridades, notaron una disminución significativa en la actividad de la pareja en las redes sociales. Fotos juntos, interacciones románticas y publicaciones que antes eran frecuentes se redujeron drásticamente. Este cambio, sumado a la falta de apariciones públicas en eventos y actos sociales, generó especulaciones sobre la salud de su relación. Los fans ávidos de noticias comenzaron a analizar cada detalle, cada ausencia, buscando pistas que confirmaran o desmintieran las sospechas. Las especulaciones se dispararon. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de problemas de comunicación, incluso de infidelidades. Obviamente todo esto son rumores, nada confirmado, pero el hecho de que se estén generando estas especulaciones ya es preocupante. La rumorología en el mundo del espectáculo se alimenta de la falta de información, de las especulaciones y del morbo. Una vez que un rumor se instala, es difícil de erradicar, y cada detalle, por mínimo que sea, se convierte en combustible para avivar las llamas. Las fuentes de estos rumores, como siempre en el mundo de la farándula, son variadas. Algunas son fuentes anónimas dentro de la industria, otras son comentarios de fans en redes sociales, y otras son supuestas filtraciones de personas cercanas a la pareja. La información, como es de esperar, es muy poco verificable, pero la insistencia en estos rumores ha hecho que el tema sea debatido a gran escala. Las fuentes de los rumores son siempre un enigma. En el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se mezcla con la especulación y la invención. Fuentes anónimas dentro de la industria, con supuestas informaciones privilegiadas, filtraciones de personas cercanas a la pareja y comentarios de fans en redes sociales, conforman un caldo de cultivo propicio para la desinformación. La información, casi siempre sin verificar, se difunde a la velocidad de la luz, creando un ambiente de incertidumbre y especulación. Es importante recordar que a menudo, estas fuentes tienen agendas ocultas y que la información que proporcionan puede estar sesgada o incluso ser completamente falsa. ¿Qué ha dicho la pareja al respecto? Pues, muy poco. Ni Serkan ni Özge han salido a desmentir o confirmar nada de forma oficial. Esto en sí mismo alimenta aún más los rumores. Si la pareja fuera feliz y estable, lo más probable es que hubieran salido a desmentir rápidamente cualquier tipo de crisis. Pero el silencio es la respuesta más común en este tipo de situaciones, y a menudo, es la que más confirma lo que se dice. El silencio de la pareja ante los rumores es, quizás, la respuesta más reveladora. La ausencia de declaraciones oficiales, la falta de desmentidos, alimenta la incertidumbre y aviva las especulaciones. En el mundo del espectáculo el silencio puede ser interpretado de muchas maneras, como una señal de que hay algo que ocultar, como una estrategia para evitar alimentar el morbo, o simplemente como una decisión de proteger su privacidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el silencio actúa como un imán para los rumores, ya que genera un vacío que es rápidamente llenado por las conjeturas y las especulaciones. Sin embargo, es importante ser cautelosos. La vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier detalle, cualquier gesto puede ser interpretado y tergiversado. La presión de las redes sociales y de los medios de comunicación puede ser abrumadora. Quizás Serkan y Özge estén pasando por un momento difícil, como cualquier pareja, pero eso no significa necesariamente el fin de su relación. La vida de los famosos es un constante vaivén entre la fama y la privacidad. Cada gesto, cada publicación, cada ausencia, es analizada y comentada por millones de personas. La presión de los medios de comunicación y de las redes sociales puede ser abrumadora, generando una constante exposición y una falta de intimidad. Es importante recordar que detrás de la fama, hay personas de carne y hueso con sus problemas, sus emociones y sus momentos de vulnerabilidad. Quizás Serkan y Özge estén pasando por una etapa difícil, como cualquier pareja, pero eso no implica, necesariamente, el fin de su relación. Es importante recordar que todos somos humanos, que todos tenemos problemas y que todos necesitamos privacidad. No sabemos qué está pasando realmente en la vida de Serkan y Özge, y debemos respetar su espacio. Aunque nos encanta el chisme, también debemos ser empáticos y recordar que detrás de la fama hay personas de carne y hueso. La empatía y el respeto son fundamentales en este tipo de situaciones. Detrás de la fama, de los flashes y de los titulares, hay personas con sentimientos, con problemas y con la necesidad de proteger su privacidad. No sabemos qué está pasando realmente en la vida de Serkan y Özge, y es fundamental respetar su espacio y su derecho a la intimidad.
Aunque nos encante el chisme, debemos recordar que la vida de las celebridades no es diferente a la de cualquier otra persona en lo que respecta a las relaciones y a los problemas personales. Pero, vamos a ser honestos, ¿verdad? La falta de respuesta, la ausencia de fotos juntos, todo apunta a algo. La industria del entretenimiento es implacable. Se sabe que muchas veces las relaciones se desgastan por las largas jornadas de trabajo, la distancia y, en ocasiones, las tentaciones. Y aunque no queramos, las parejas formadas por celebridades suelen tener más complicaciones que las parejas comunes. La falta de respuesta, la ausencia de fotos juntos y las especulaciones de los medios apuntan a una posible crisis. La industria del entretenimiento, con sus exigencias, sus presiones y sus tentaciones, puede ser implacable para las relaciones. Las largas jornadas de trabajo, la distancia, las diferencias en los estilos de vida y las tentaciones que se presentan en el camino, pueden desgastar incluso a las parejas más sólidas. Las parejas formadas por celebridades a menudo enfrentan más complicaciones que las parejas comunes, ya que su vida está constantemente expuesta al público y a la mirada de los medios de comunicación. Ahora bien, ¿qué pasaría si se confirmara la ruptura? Sería una verdadera pena, sin duda. Ambos son artistas muy talentosos, y los hemos visto compartir momentos muy bonitos. Su amor parecía genuino y sincero. Pero, si el amor se acaba, se acaba. Y lo importante es que cada uno sea feliz. Y tal vez, un nuevo comienzo para ambos. La confirmación de la ruptura sería una verdadera pena para los fans que han seguido su historia de amor. Ver el fin de una relación que parecía tan genuina y sincera es doloroso, pero también es importante recordar que en ocasiones, el amor se acaba. Lo más importante en este caso, es que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Una ruptura, aunque dolorosa, también puede ser un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer, para reinventarse y para encontrar el camino hacia la felicidad individual. Lo que sí es seguro es que si la situación empeora, la prensa turca y por extensión, la prensa internacional, estará encima de ellos. Los paparazzis, los reporteros y los medios de comunicación estarán al acecho buscando la primicia, la foto, la declaración. Y es una lástima porque en momentos así, lo que más necesitan es tranquilidad y privacidad. Si la situación empeora, la prensa turca y los medios internacionales se volcarán en la pareja, buscando la primicia, la foto y la declaración que confirme o desmienta los rumores. Los paparazzis, con sus cámaras y sus objetivos, perseguirán a Serkan y Özge en busca de una imagen que pueda revelar el estado de su relación. En estos momentos la tranquilidad y la privacidad son lo más importante, pero la presión mediática puede hacer que sea muy difícil de conseguir. Lo único que podemos hacer nosotros, los fans, es esperar a que ellos se pronuncien y, mientras tanto, especular, debatir y analizar. Y por supuesto, seguir apoyando sus carreras, independientemente de lo que suceda en su vida personal. Ya sea en pareja o de manera individual, ambos tienen un futuro brillante por delante. Los fans, ante esta situación, solo pueden esperar a que la pareja se pronuncie, ya sea confirmando o desmintiendo los rumores. Mientras tanto, la especulación, el debate y el análisis son inevitables. Lo más importante en cualquier caso, es seguir apoyando las carreras de Serkan y Özge, independientemente de lo que suceda en su vida personal. Ambos tienen un futuro brillante por delante, y el apoyo de sus fans es fundamental para seguir creciendo y triunfando en el mundo del espectáculo. Así que, amigos, para resumir, los rumores sobre el fin del amor entre Serkan Ayolu y Özge Gürel están a la orden del día. No hay nada confirmado, pero las señales apuntan a una posible crisis. El silencio de la pareja, la falta de fotos juntos, y la insistencia de los medios, son los principales indicadores. En resumen, los rumores sobre el posible fin del amor entre Serkan Ayolu y Özge Gürel han inundado el panorama mediático. Aunque no hay nada confirmado, las señales, como el silencio de la pareja, la falta de fotos juntos y la insistencia de los medios, apuntan a una posible crisis. La incertidumbre es grande y los fans esperan ansiosamente una declaración oficial. Por ahora, solo podemos esperar y ver cómo evoluciona la situación. Mantendremos los ojos bien abiertos y les mantendremos informados de cualquier novedad. Ya saben, aquí en mi canal siempre están al día. La situación actual requiere paciencia y atención. Solo queda esperar y ver cómo evoluciona la situación. La información se actualizará tan pronto como haya novedades, y el canal siempre estará al día con las últimas noticias y actualizaciones.
Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dejado un poco impactados. Espero sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que es el fin del amor, o que todo es una exageración? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos para que también se enteren de todo este chisme, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao.